Por ahí están. Aquí faltan también, ustedes faltan. ¿De qué? De hojas. Allá las traigo. Aquí faltan. Bueno, las cartas de Rab Shaul, estamos en la primera de los Corintios y vamos al capítulo 11. Esta va a ser la parte 1. Vamos a dividir otra vez el capítulo en dos partes. Versos 1 al 16 es lo que vamos a ver hoy. Y el tema, la cobertura sobre la cabeza. Este es otro tema también algo controversial, pero hoy se acaba la controversia. Esperemos. Hoy vamos a tratar de que quede claro este tema, porque es un tema que se aborda aquí y que va dirigido a ambos, hombres y mujeres. En alguna ocasión recuerdo aquí que alguien decía, no, pues que si las mujeres nos vamos a poner, los hombres también que se pongan, ¿verdad? La cobertura. Entonces, pues vamos a ver qué realmente nos dice la Escritura sobre este tema controversial. Así que, pues, ¿ya lo leyeron? ¿Leyeron esa parte? Bueno, vamos a rápidamente. Hermana Ángela, ¿usted lo tiene ahí? Sí. ¿Nos ayuda a leer los versos del 1 al 16, por favor? Traten de imitarme así como yo mismo trato de imitar a Mashiach. Ahora, hermanos, los alabo porque han recordado todo lo que les he dicho y cumplen con las enseñanzas tal como se las entregué. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach, y la cabeza de toda mujer casada es su marido, y la cabeza del Mashiach es Yahweh. Todo hombre que ora o profetiza usando algo que cubra su cabeza, trae deshonra a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza sin velo en su cabeza, trae deshonra a su cabeza. No hay diferencia entre ella y una que ha tenido su cabeza rapada. Porque si la mujer no usa un velo, que se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que use un velo. Porque un hombre, en verdad, no debe cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Yahweh, y la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre. Y en verdad el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. La razón por la cual la mujer debe usar velo es para demostrar que está bajo autoridad, y esto tiene que ver con los malaquí. Sin embargo, en unión con el Adón, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Así como la mujer fue hecha del hombre, también el hombre es nacido por medio de una mujer, pero todo procede de Yahweh. Decidan por ustedes mismos, ¿es apropiado para la mujer orar a Yahweh sin usar velo? La naturaleza de las cosas no les enseña que un hombre que use su cabello largo le es deshonroso, pero una mujer que usa el cabello largo realza su apariencia, porque su cabello ha sido dado a ella para cubrirse. No obstante, si alguno quiere discutir acerca de esto, el hecho es que nosotros no tenemos dicha costumbre ni las asambleas mesiánicas de Yahweh. Muy bien, pues ahí está. Ahí está el tema, bastante rudo, ¿no? Al parecer, bastante pues controversial. Así a simple vista suena como que hasta contradictorio de pronto. Pues lo vamos a analizar y vamos a tratar de llegar a una conclusión. Shalom para los que ya están uniéndose al estudio. Bendiciones hasta Argentina. Shalom. Shalom, hermana Norma, hermana Poli, hermana Ketita, y demás hermanos que están por ahí.
Carlita está bien atenta ya para los comentarios. Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando, hermanos. Y vamos a hacerlo con las preguntas que tenemos ahí en nuestras hojas, que por cierto no se las mandé previamente, entonces no les di oportunidad de adelantarle a esto. Pregunta número 1. Vamos a ver por acá quién nos ayuda. Perla, ayúdanos por favor a leer la pregunta número 1. Dice, ¿en qué aspectos piensa usted que Pablo exhortaba a los corintios a que lo imitaran? ¿En qué aspectos? Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Mashiach. Entonces, ¿en qué había que imitarlo? En su forma de hablar, quizás, en su forma de vestir, en su forma de enseñar, en su obediencia. ¿En qué? ¿De qué piensan que está hablando Rab Shaul cuando dice, sean imitadores de mí? En su obediencia. ¿En su obediencia? Muy bien. Porque dice ahí que sigan mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. O sea, como diciendo, sigan el ejemplo del Mesías. El capítulo 10 termina diciendo que él busca agradar a los demás para alcanzarlos, para el Mashiach. Yo pienso que es el contexto, está hablando de eso. Ahí es donde dice ustedes Que sigan el ejemplo de lo que él hacía para tratar de ganar a los demás. Bien, puede ser también. Si tomáramos en cuenta eso, ese contexto, entonces, pues sí entraría el tema de la forma de vestir y la forma de hablar y otras cosas más. No estaría limitado solamente a la obediencia. ¿O qué piensan? Todos seguimos el ejemplo de Mashiach. Finalmente, él dice, es difícil decirle a alguien, imítame, pero si tú estás seguro que tú estás imitando a Yeshua, entonces tú con toda confianza puedes decir, imítame, al fin que yo estoy imitando a Yeshua. Entonces yo voy detrás de Yeshua, puedes seguirme. Entonces somos imitadores de Yeshua, aprendemos de Yeshua, todo, o elegimos qué imitar y qué no imitar. Se supone que es todo, ¿sí? Se supone que en todo debemos de imitar. Yeshua vino a esta tierra para darnos un claro ejemplo de cómo vivir la vida agradando al Padre, de cómo vivir una vida pura, recta, sin pecado. Y eso incluye, como decía nuestra hermana Mari, todo. Entonces Rab Shaul imita a Yeshua y Rab Shaul dice, imítenme a mí, como yo a Yeshua. Entonces podemos decir que la respuesta acá sería, ¿en qué aspectos? Pues en todos los aspectos. En todos los aspectos. Sí, en el contexto está hablando de la enseñanza, está hablando de las instrucciones, porque el siguiente verso, Rab Shaul dice, lo están haciendo bien, o sea, ustedes están siguiendo mis instrucciones, pues van bien. Pero ¿qué contienen esas instrucciones? O sea, es algo íntegro, es algo completo para las personas. Número 2. Hermana Blanquita nos ayuda con la número 2. La frase, todo varón, se refiere a todo varón en general, o a un grupo específico de varón. ¿Qué piensan, hermanos? Cuando dice ahí la escritura, todo varón. Primera a los Corintios, capítulo 11. Versos 1 al 16.
Es para la hermana Ketita que está preguntando. Entonces la frase que dice ahí, todo varón, ¿es para todo varón? Literal, o sea, sí. Sí, yo siento que Todos los varones de todo el mundo de todos los tiempos, o se dirige a un grupo específico de varones. Todo varón. Acá dicen que es solo para los creyentes. así debería de ser a todo varón. Todo varón. Todo varón, la cabeza. Entonces, Pero es que como dice que la cobertura es símbolo de sujeción, entonces pues, no todos están sujetos. fíjense, aquí va a ser bien importante para entender este tema. Va a ser bien importante considerar todos los detalles. Entonces, el primer detalle acá es, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué es esto? Una carta. Una carta dirigida a un grupo específico de personas. Entonces, si yo le escribo una carta a un grupo específico de personas, ¿puede otro grupo de personas apropiarse del contenido de esa carta? No, no sería muy correcto, no sería muy ético y no es válido, porque no se lo escribí a otro grupo, se lo escribí a este grupo, ¿sí? Entonces la carta va dirigida a los corintios. Pues general, ¿no? Porque acá es nuestros tiempos estamos incluyendo. Vamos para allá, ¿sí? Vamos para allá, porque es un error muy común de interpretación el tomar algo y algo a conveniencia y apropiarnos de eso cuando realmente quizás esa palabra no es para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Entonces es una carta, incluso en el Nuevo Testamento hay varias cartas y hay un grupo de cartas que se conocen como universales, pero estas, las de Rab Shaul, no entran dentro de las universales porque son como que bien dirigidas a los filipenses, a los colosenses, a los corintios, a Timoteo, y en cambio las consideradas universales pues son como que más, y aún aunque se consideran universales, vamos a decir las de Pedro, que son consideradas dentro del grupo de los universales, pero cuando comienza una de las cartas de Pedro, en realidad va dirigida, dice a los expatriados, a los dispersos. La iglesia popular, la iglesia católica es quien hizo esto de las cartas universales como que van a todo el mundo, pero el mismo contenido dice no, o sea, no son tan universales, porque ahí va dirigida a un grupo específico de personas, a los expatriados de Israel que están entre las naciones. Salud, ¿no? Entonces, con esto debemos de tener cuidado. Entonces la frase todo varón se está refiriendo, como decía la hermana Ángela, entre el grupo de los corintios a los creyentes, porque los corintios, pues todos los que vivían o eran nacidos en Corinto, pues eran corintios, ¿sí? Es como aquí una carta que dijera a los creyentes de Reynosa, a los reinocenses, pero no es a todos los reinocenses, al grupo de los de Reynosa que creen, a la asamblea, a los que forman la asamblea de creyentes. Y ya cuando vimos el contexto histórico de esta comunidad, dijimos que antes eran una sinagoga de judíos, y que cuando Rab Shaul les predicó, el principal, o sea, el rabino, se convirtió a Yeshua, y con un grupo de creyentes de la sinagoga salieron de la sinagoga y formaron esta asamblea, que esta ya se convirtió en una asamblea mesiánica. La sinagoga seguramente seguía funcionando,
Aunque después el que se había quedado a cargo, el segundo rabino, también terminó convertido a Yeshua. Entonces ya se vino para acá, para el otro grupo. Entonces ahí sí ya no sabemos si la sinagoga siguió o no, pero tenemos esta asamblea de corintios, antes judíos, convertidos ahora a Yeshua. En cuestión de nacionalidad, los corintios eran gentiles, pero en su fe eran judíos. Ese es un detalle importante. Y a ellos les dice todo varón. Entonces tenemos que considerar esto y decir que todo varón, o la frase todo varón, se refiere a los creyentes. Porque la verdad, hermanos, pues los varones que no son temerosos del Eterno, ¿les interesa esto? ¿O van a hacer algo con este mensaje? O sea, es un mensaje que va dirigido a los que son temerosos del Eterno, ¿sí? Entonces no siempre, aunque diga una frase, diga todo o todos, no necesariamente es todos, sino todos dentro de. Es como cuando hablábamos del tema de la comida, ¿sí? O sea, te es permitido comer de todo lo que está dentro de lo permitido en la Torah, no de todo. ¿Me explico? Cuando dice entonces toda la escritura es para enseñar a Cristo. Toda la escritura es inspirada por el Eterno. Imagínense si lo aplicáramos de manera general. O sea, toda la escritura es todos los libros escritos en el mundo, porque así se puede entender. Pero ahí se refería solo al Tanaj. Solamente el Tanaj. Entonces ahí aplica, ¿verdad? Toda la escritura. ¿Qué era la escritura en ese momento? O sea, ahí no entraba, ni siquiera entraba el libro de Enoch, no entraba Tobías, no entraban muchos escritos judíos. Entraba lo que se conoce como el Tanaj. Nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento. Entonces toda la escritura es esos 39 libros considerados inspirados por el Eterno. Entonces muchos libros se quedan fuera, y libros judíos y muy buenos, ¿sí? El Talmud se queda fuera de toda la escritura, es inspirada. Entonces cuanto más pues los escritos de gente no judía, pues ni siquiera pensarlo que fueran considerados como inspirados por Dios. Entonces se refiere, entonces es un buen ejemplo, ¿no? Aunque dice toda la escritura, no se refiere a toda la escritura, solamente al grupo específico de estos libros que conformaban el Tanaj en su momento. Es decir, que en ese momento que ni siquiera el Brit Hadashah no entraba en ese momento. El Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, son considerados libros sagrados para nosotros, pero para los judíos no. Para nosotros sí. ¿Sí? O sea, nosotros como creyentes mesiánicos incluimos esos libros en toda la escritura, pero el judío no. Y a fuerza de ser honesto, cuando Rab Shaul escribió esas palabras, él se refería solamente al Tanaj, porque el Nuevo Testamento no existía. ¿Sí? Cuando Yeshua predicaba el Tanaj. Yeshua no predicaba sobre los escritos de Pablo, no existían. Ni el Nuevo Testamento. Nada del Nuevo Testamento. Entonces todo lo que había era el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? La Torá, los escritos y los profetas. Eso es lo que había. Muy bien, número 3. Sergio. En base a su respuesta anterior, ¿para quiénes es la cadena de mando mencionada en el verso 3 y cómo funciona? Entonces, en base a la respuesta anterior, que dijimos que todo varón no se refiere a todo varón, sino a los varones temerosos del Eterno, a los varones creyentes. Entonces, en base a eso, ¿para quiénes es la cadena de mando que se menciona en el verso 3? ¿Cuál es la cadena de mando, hermanos? A ver, ¿por dónde empezamos?
Muy bien. Entonces tenemos Yahweh, creador del universo, cabeza principal, luego Mashiach, luego el varón, luego la mujer. Y ahí le paramos, ¿no? Ahí está la cadena de mando. Así va a funcionar. Entonces, ¿para quiénes es esta cadena de mando? Para los temerosos. Obviamente una persona que no conoce la Escritura, que no teme al Eterno, ¿le va a importar eso? No. ¿Lo va a tomar en cuenta? No. Esto es algo que es para los creyentes, para los temerosos del Eterno. Ahora, ¿cómo funciona la cadena de mando? Según nos está diciendo aquí, ¿cómo debe de funcionar? ¿Qué se entiende por cabeza? Autoridad, ¿sí? Autoridad, liderazgo. Responsabilidad. Y quien está abajo, entonces está sujeto. ¿Sí? Entonces, Mashiach está sujeto al Padre. Por eso decía Mashiach, las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que me envió. Yo nada hago por mi propia voluntad, yo solamente hago la voluntad del Padre que está en los cielos. Todo lo que Él me mandó a hacer, eso es lo que hago. Entonces Mashiach está sujeto a la autoridad del Padre. El varón temeroso del Eterno, debe estar sujeto a Mashiach, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de Mashiach. Así como Mashiach se sujeta al Padre, un varón temeroso del Eterno se sujeta a Mashiach. Y entonces la mujer va a estar sujeta a un varón que es temeroso del Eterno y que está sujeto a Mashiach. Esto es lo ideal. Así va a funcionar la cadena de mando. Así está diseñada. Y ya en alguna ocasión decíamos, ¿qué pasa si un eslabón de la cadena no está funcionando? Entonces sabemos que ese eslabón de ninguna manera va a ser Mashiach. Él está sujeto al Padre. ¿En dónde es donde la cadena de mando se puede romper? En el varón. Si el varón no está sujeto a Mashiach, la mujer queda pues como en el aire. ¿Qué tiene que hacer la mujer si no hay este eslabón? Si el eslabón es débil, la mujer se conecta directamente al eslabón que es Mashiach. No es el diseño original, ¿verdad? Atención, no es el diseño original, no es como debiera, pero cuando es necesario se tiene que hacer. ¿Recuerdan a Débora? Lo hemos mencionado, ¿no? Débora quiso darle su lugar al varón, pero el varón no quiso cumplir y Débora dijo, la voluntad del Eterno se tiene que hacer. No es lo propio, no debiera ser así, pero Débora tomó el mando e hizo la voluntad del Eterno. No se brincó al varón, le dio su lugar, pero el varón no lo quiso. Pues cuando esto pasa, la mujer se toma de la cadena de mando que es Mashiach. O sea, va directa, porque no le dejan opción. ¿Me explico? Entonces, así es como funciona la cadena de mando, que es diseñada por el Eterno. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, atención con eso, porque aquí ya entonces vamos a ir entrando a lo de la cobertura en la cabeza y nos vamos a dar cuenta de que esto, con lo que empieza el capítulo, no debemos de desprenderlo, de desconectarlo del tema del que está hablando, porque de ahí vienen muchas confusiones. O sea, muchos que tratan el tema de la cobertura en la cabeza lo tratan desde una perspectiva solamente literal y se olvidan del principio del capítulo. Se olvidan de esto de ser imitadores de mí, como yo de Mashiach, y el Eterno es cabeza, y lo Mashiach, lo el varón, luego la mujer. Esto es parte del tema, es parte del contexto. Entonces vamos a la número 4, hermana Asunción,
por favor. Una vez establecido el tema de la cadena de mando o autoridad, es decir, quién se sujeta a quién, ¿cómo debe ser entendido el tema de la cobertura en la cabeza? ¿Cómo debe ser entendido? Entonces estamos hablando de sujeción, estamos hablando de autoridad. Entonces el tema de la cobertura en la cabeza, cobertura entiéndase como, aquí yo traigo este gorrito, esta boina, esta es una cobertura, ¿sí? Me está cubriendo la cabeza, aquí algunas hermanas traen su cobertura en la cabeza. Entonces, esta cobertura, según vemos acá, tiene que ver con sometimiento, con sujeción, tiene que ver con autoridad. Hasta aquí, eso es lo que nos está diciendo. Hay una sujeción, hay una autoridad. Entonces, el tema de la cobertura en la cabeza debe ser entendido así. No nada más entendido como ni como una moda, ni como una tradición nada más, sino como un tema de sujeción, como un tema de autoridad. Entonces ahorita vamos a ver si realmente esto, o sea, lo literal, lo físico, es de lo que está hablando Rav Shaul. Porque recordemos, la interpretación hebrea es literal y simbólica. De entrada, acá vemos que él está hablando de la autoridad, de estar sometido. Entonces, mucha gente usa coberturas. Mucha gente en el mundo usa coberturas en la cabeza. Ahorita con estos soles tan tremendos, pues obligadamente, ¿no? Casi tienes que usar una cobertura. Y el hecho que la gente utilice cobertura sobre la cabeza no quiere decir que están sujetos al Eterno. ¿Están de acuerdo? O sea, no porque te pongas un sombrero o te pongas una kipá o te pongas un bonete o lo que sea, eso no quiere decir que estás sometido. Pero el estar sometido te lleva a que debes usar físicamente una cobertura. Ese es el tema que tenemos aquí, ¿verdad? Sobre la mesa. Y vamos a tratar de llegar a una conclusión. Ahora, cuando una persona usa cobertura, ya, por ejemplo, una kipá o un bonete o algo así, inmediatamente te ligan a la religión. Y dicen, este es un judío. Pero fíjense que no son los judíos los únicos que usan kipá. ¿Quiénes más se ponen kipá? Los sacerdotes. Los católicos. La iglesia católica. Los obispos traen como una capita. No, y se ponen la kipá, usan kipá. El papa y todos los obispos y todos usan kipá. Sí, usan kipá. Los musulmanes usan también cobertura, pero es un tanto distinto, ¿sí? Pero también usan cobertura. Entonces, usar una cobertura o cierta cobertura inmediatamente te identifica con algún tipo de religión. Entonces, por eso es que hasta aquí lo que vamos viendo es el tema que va desarrollando Rav Shaul tiene que ver con sujeción y autoridad, con una cadena de mando que viene del Eterno, Yeshua, varón, mujer. Y por eso el tema de la cobertura en la cabeza aquí va dirigido a ambos, al varón y a la mujer. ¿Vamos bien? Muy bien. Número 5. Karen, lee la 5 por favor. ¿Cómo podemos armonizar las palabras de Pablo en los versos 4 y 7 con el hecho de que los sacerdotes ministraban con la cabeza cubierta? Que los judíos en tiempos de Yeshua también lo hacían, que el mismo maestro y aún Pablo también lo hacían. Muy bien, entonces, ¿qué dicen los versos 4 y 7?
Ya los leyó hace rato la hermana Ángela, pero vamos a recordar lo que dicen. Todo hombre que habla, ora, profetiza con el rostro o cabeza cubierta. Ajá. Es que está bien difícil esta versión. Afrenta su rostro. Su cabeza. Aquí en versión dice, si el hombre ora a Dios o habla en su nombre con la cabeza cubierta, no le da a Mashiach la hombre que siente, dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, pues fue hecho para su Dios y refleja su grandeza. La mujer, por su parte, refleja la grandeza del hombre. Entonces los versos 4 y 7 lo que dicen es que básicamente el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando ora, cuando profetiza. Cuando está ministrando delante del Eterno, el hombre no le es permitido, no debiera cubrirse la cabeza. Ahí me lo dijeron una vez, ¿verdad? Porque luego en los videos que comparto, pues traigo cubierta la cabeza, traigo mi boina o traigo una gorrita o traigo algo en la cabeza. Y una vez un hermano me comentó, me regañó, ¿verdad? Ahí, hermano, quítese la gorra y que no sé qué y que no sé cuánto. Deja que llegue a Corintios 11 y vas a ver. Entonces, Rav Shaul está diciendo, y él usó estos versos, me los puso ahí, ¿verdad? Mire, si usted como varón está predicando con la cabeza cubierta, está deshonrando al Mashiach, etcétera. Lo que dice, Pablo lo dice. Pero ¿qué pasa entonces, hermano? La pregunta es, ¿cómo podemos armonizar eso que dice Pablo con el hecho de que los sacerdotes en los tiempos del Mizcán, en los tiempos del templo, les fue ordenado ministrar con la cabeza cubierta? Cuando es ordenado a Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, Moisés los vistió. El Eterno le da la orden a Moisés, vístelos. En la ordenación de ellos reciben su vestimenta, y parte de la vestimenta era una cobertura sobre la cabeza, que se puede traducir como un turbante, porque hay que entender también lo que es una cobertura en la cabeza. Porque cabeza, ¿qué es cabeza? Cabeza es todo esto. O sea, la cabeza es mi cara, mi boca, todo. Y yo no estoy cubriendo aquí toda mi cabeza. Volviendo al tema de los musulmanes, los musulmanes sí se cubren la cabeza. Los musulmanes se cubren y luego se envuelven la cabeza. Nada más quedan como los ojitos así. Y eso y la mujer musulmana también. O sea, la forma de envolverse en el turbante. Y algunos judíos de cierta parte hacen lo mismo con el talit, con el manto de oración. O sea, toman el talit, se cubren aquí arriba y luego esta parte la envuelven, la echan para acá y se cubren completamente la cabeza. Pero es cierto grupo, porque lo toman literal, o sea, cubrirse la cabeza. Pero los sacerdotes, cuando se les da el diseño del cielo, no se cubren la cabeza en esa forma. O sea, no se envuelven pues la cabeza. Solamente usan una cobertura así. O sea, como un turbante puede ser, pero solamente en la parte de aquí de arriba. O sea, la frente y lo que es la parte del cabello, ¿sí? Entonces, eso era lo que usó Aarón y fue lo que usaron los sacerdotes. Y otra vez les fue ordenado, así tenían que ministrar en el santuario. En los tiempos del segundo templo, cuando surgen los grupos conocidos como sectas, fariseos, saduceos, esenios y todos estos grupos, ya estaba la tradición del manto de oración, conocido como el talit. Yeshua usaba talit, Rav Shaul usaba talit, todos ellos usaban talit. Y todos ellos, a la hora de elevar sus plegarias, se ponían el manto de oración. O sea, cubrían su cabeza. Cuando entraban a la sinagoga,
podía traer el manto de oración acá, pero si iban a leer la Torá, el que pasaba a leer el rollo, si han visto películas, imágenes, es cubrir su cabeza y entonces leer. Entonces, ¿cómo le hacemos para armonizar eso con lo que Pablo está diciendo? Porque si lo que está diciendo aquí Pablo tiene razón, entonces Yeshua estaba actuando con deshonra a Aarón, todos los demás, él mismo, Pablo. ¿Cómo le hacemos, hermanos, para armonizar esto? Para que no haya contradicción. ¿Cómo le podemos hacer? Porque aquí está la clave de todo, ¿no? Es que no tendría que ver con el templo. Con el templo, no. Es que al único que les dijo cómo vestirse fue Aarón, que debían los hijos y él vestir a los hijos como de él. Okay. Entonces, el turbante, Ajá. hasta la ropa interior y la vestimenta. Okay. Toda la vestimenta. Entonces eso se lo dijo exclusivamente A los sacerdotes. a los sacerdotes. Ándele. Bueno, ahí vamos. Esas instrucciones fueron para los sacerdotes. O sea, ni siquiera para todos los levitas. Porque incluso dentro del turbante debía de llevar unas piedras El sumo sacerdote. del sumo sacerdote. Exactamente. Entonces, veamos. Las instrucciones eran muy precisas. Entonces, la vestimenta, como dice la hermana, fue ordenada para el grupo sacerdotal, no para todos los levitas. Y dentro del grupo del selecto de los sacerdotes, todavía el Cohen Hagadol llevaba una vestimenta distinta al resto de los sacerdotes. Aquella plaquita emblemática, ¿no? Santidad al Eterno, solamente la llevaba el sumo sacerdote. No se la podía poner cualquiera, era nada más el sumo sacerdote. Entonces, la vestimenta del sumo sacerdote era única. Ahí es donde tenemos que ser muy, muy observadores y muy cuidadosos, ¿no? Entonces, todo parece indicar que las instrucciones que tienen que ver con el uso de una cobertura sobre la cabeza no es para todos. No es para todos, ¿sí? Hablando de esto que comentó, de que cómo armonizamos, de que los hombres se cubren la cabeza y las mujeres se cubren la cabeza, y eso que dice Rab Shaul de que el hombre no debe cubrirse la cabeza, yo creo que debemos entrar en el contexto de que cómo es la cobertura de cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, como usted dice, la cobertura que usaba el sacerdote no la podía usar cualquier levita, y por ejemplo en este caso, la cobertura que usaba la mujer no la puede usar el hombre. Entonces yo había leído ahí de esto, específicamente de este tema, que decía que en aquel tiempo muchos hombres optaban por eso, por cubrirse como se cubrían las mujeres. Entonces por eso Rab Shaul exhortaba que ellos no debían cubrirse de esa manera. Sí. Entonces, a donde nos vamos enfocando es que las instrucciones que parten desde tiempos antiguos, desde Moisés, tienen que ver con instrucciones específicas para un grupo específico de personas. Acá tenemos que entender que Rab Shaul fue designado como el Shaliach, el apóstol, el enviado, para los gentiles. Hace rato hablábamos del tema y decíamos si Rab Shaul pudiese ser declarado totalmente inocente, y algo que no mencionábamos en el mensaje fue que precisamente el nombramiento que a él se le dio fue hacia los gentiles. Entonces realmente él estaba haciendo un extra al ir a las sinagogas, al ir y buscar a la casa de Judá, porque el encargo que él tenía eran los gentiles, no los judíos. Sin embargo, él trataba de ganar a los judíos como un extra, como un esfuerzo más, que en algún momento ya no quiso hacer.
Cuando entendemos eso, entonces podríamos decir que pues sí, podría ser declarado inocente, porque al fin de cuentas ni siquiera tenía que trabajar con los judíos, ¿sí? ¿Y quién fue declarado el apóstol para los judíos? El Shaliach, Pedro. Entonces la misma escritura dice, Rav Shaul lo explica esto y dice, Kefa fue nombrado como el apóstol para casa de Judá, y su servidor, Rav Shaul, fue nombrado como el Shaliach para la casa de Efraín. Entonces ahí tenemos, estos serían otros dos buenos candidatos para ser los dos testigos, ¿no? También, ahora que hablábamos de este tema. Y ahí tenemos a ellos dos. Entonces, en ese sentido, Pablo se va a enfocar en los gentiles y Kefa en la casa de Judá, en los judíos. Pablo acá está hablando entonces con gentiles. Ya dijimos, gentiles convertidos al judaísmo, pero gentiles al fin. Gentiles que pues nacieron gentiles, crecieron gentiles, en algún momento se convierten al judaísmo, pero ustedes estarán de acuerdo que nunca va a ser lo mismo alguien que nace judío y que desde bebé aprende el judaísmo a alguien que se convierte al judaísmo siendo ya grande. Hay mucha diferencia. La influencia que trae el gentil sigue pesando en su vida. La influencia que tenían los corintios seguía pesando en sus vidas. Lo que decía Sergio tiene mucha razón. Corinto era una ciudad pues sumamente pecadora, ¿no? Había unas influencias terribles ahí en la ciudad de Corinto en cuanto a idolatría, a prácticas depravadas y todo esto, al punto de que cuando se hablaba de este tipo de cobertura, como decía Sergio, sí había de repente hombres que usaban cobertura de mujer, afeminados, ¿sí? Y entonces ahí se estaba cometiendo pues una deshonra, una afrenta, que es de lo que habla aquí Rav Shaul. Se toca el tema de las mujeres rapadas. ¿Quiénes se rapaban? Las prostitutas. En la ciudad de Corinto, todas las prostitutas, y especialmente prostitutas que rendían culto a cierta diosa pagana. Entonces era una afrenta totalmente al Eterno, pues que una mujer que fuera creyente anduviera con la cabeza rapada. Y por eso se toca el tema acá también de esto. Entonces Pablo le está hablando a gentiles, y a gentiles les dice que los hombres, que un hombre gentil que usa una cobertura está cometiendo una afrenta. Un gentil. Pablo no era gentil. Yeshua no era gentil. Entonces, ¿qué hay detrás de este mensaje? Si tú vas a usar una cobertura sobre tu cabeza, tienes que hacerlo entendiendo de qué se trata esto, pero no a la ligera. Si tú usas una cobertura a la ligera, estás afrentando a aquel que tú llamas cabeza, que es Mashiach. ¿Se entiende? Entonces él no está yendo en contra de la Torah, en lo absoluto. Él lo que está tratando aquí es de que los gentiles no fueran a cometer alguna afrenta al Eterno, utilizando algunas cosas consideradas sagradas, utilizarlas a la ligera, sin saber, sin entender. Esto es muy parecido a cuando él habla, que creo que es en este mismo capítulo, ¿no? Cuando habla de comer y beber los elementos de Pesaj sin discernir de qué se trata el mensaje de Pesaj. Y si tú no entiendes y comes del pan y bebes de la copa sin discernir el mensaje verdadero del Pesaj, entonces lo que estás haciendo es comiendo y bebiendo juicio para tu vida. Por lo cual dice, hay muchos debilitados entre ustedes y otros hasta se han muerto por andar haciendo algo indebido. Es como estar cometiendo sacrilegio, ¿me explico? Entonces, en el lenguaje que maneja Rav Shaul, él dice, utilizar cobertura sobre la cabeza para un varón que no entiende de qué se trata esto, es un sacrilegio, ¿sí? O sea, si lo vas a usar, tienes que saber qué estás haciendo,
¿Qué representa esto? Tienes que conocer lo sagrado que es, en este caso un talit, ¿sí?, para el varón. No nada más porque, por poner un ejemplo, si tú vas, o cualquier persona que vaya a la tierra de Israel, cualquier extranjero, cualquier advenedizo, ¿sí?, que vaya, que viaje, un turista, y quiera acercarse al muro de los lamentos, al Kotel, tú no puedes acercarte al Kotel sin un talit. Así que no, pues yo ni tengo, no te preocupes, aquí tengo uno, agarre y póngaselo. Pero esto cómo se usa, no, mira, yo te digo, a ver, nada más aquí hay que agarrarlo, repite conmigo la bendición, Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch, sí, ahora bésalo, ahora póntelo, ahora sí véngase, mi hijo, vamos al Kotel. ¿Qué tan bien está eso? No está bien porque la persona no tiene una convicción. ¿Hay alguna convicción ahí? O sea, un entrenamiento al vapor. Y lo mismo pasa en la sinagoga. Cualquier persona que vaya de visita a una sinagoga judía, vas por primera vez, te reciben, es la primera vez que vienes, no es judío, no, pero bueno, está bien, pásale. Tenemos el servicio, el shaharit, pásale, pero no puede entrar sin talit. Aquí hay uno. Tefilín no trae, aquí también hay. Ahorita yo te digo cómo se pone, tú vente. Y puede ser visto como algo positivo. No, pues está bien, qué bueno, qué padre, mira, me va a enseñar y todo. Pero esa persona, ¿hay una convicción? ¿Hay un entendimiento? No. No, y probablemente a lo mejor ni regrese. Entonces, lo que Rav Shaul está tratando de prevenir aquí es una afrenta en contra de cosas consideradas sagradas. Y por eso le dice a los varones, a los corintios, que no deben hacer eso, que no lo deben hacer. ¿Se entiende? Entonces ahí ya podemos armonizar que todo judío pues sí lo hacía, porque ellos nacieron judíos, aprendieron desde niños, conocen todo eso. Pero un gentil no. Un gentil necesita recorrer un buen camino para poder llegar a un punto de utilizar dignamente una cobertura sobre la cabeza. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, eso tiene que ver principalmente con los varones. Ahora, recordemos, decía la hermana Irene algo muy interesante. Cuando fueron dadas las instrucciones iniciales de las vestiduras, fueron para los sacerdotes exclusivas. Sin embargo, antes de eso, hubo una palabra profética del Eterno dada a toda la nación de Israel, en donde les dijo: ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son una nación santa, ustedes son real sacerdocio. Y Kefa retoma esas palabras en una de sus cartas, y Kefa las escribe. Pero esas palabras de Kefa, ya dijimos, no son para todo el mundo. Él dice ahí a los expatriados. Entonces, fíjense, está la promesa inicial. Todo Israel, todos son designados por el Eterno un reino de sacerdotes. Todos. No nada más los levitas. Todas las 12 tribus. Viene el pecado del becerro de oro y la cosa cambia. Y ya nada más los levitas quedan como designados para el servicio del Eterno. Lo que antes todas las tribus iban a poder hacer por medio de sus primogénitos, ahora se sustituye por una sola tribu, debido al pecado del becerro de oro. Pero cuando viene Mashiach, la cosa cambia otra vez, porque Mashiach vino a reparar el asunto del pecado del becerro de oro y a restaurar el pacto a toda la nación de Israel.
Y por eso Kefa escribe a todos los expatriados, no nada más a los de casa de Judá, a todos los expatriados de las 12 tribus, aclara, y les dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que en el Mashiach Yeshua, todo aquel que recupera su identidad como parte del Israel del Eterno, puede tener este derecho o puede tener este privilegio, pero siempre y cuando lo entienda. Entienda de qué se trata. Entonces, para no confundirnos, ¿sí? Hay un plan original que abarca todo Israel. Se trunca por el pecado, pero Mashiach lo renueva, lo recupera otra vez. Y en Mashiach tenemos ese honor, tenemos ese privilegio. Hasta aquí estamos hablando de los varones. De los varones y de la cobertura en la cabeza para los varones. El varón cuya cabeza es Mashiach. Entonces, un varón que se sujeta a Mashiach, que declara su fe en el Mashiach Yeshua, que hace un pacto a través del Mashiach Yeshua, ese varón cuya cabeza es el Mashiach Yeshua y que anda ordenadamente, puede, en el momento que entienda el mensaje, usar una cobertura en su cabeza como un símbolo de su compromiso y del pacto con el Mashiach. Ahora, ¿tiene que hacerlo todo el tiempo? Esa es otra controversia. Que los judíos todo el tiempo usan la cobertura. Pero acá Rav Shaul, en este capítulo, se enfoca en el tiempo de la administración. Cuando ore o cuando profetice. No como que todo el tiempo. O sea, él está enfocándose en los momentos en que el varón ore o profetice. Si pensamos en Aarón, o sea, Aarón traía la vestimenta de sumo sacerdote todo el tiempo. El sumo sacerdote se iba a Soriana por el mandado vestido de sumo sacerdote. Probablemente no. Pues no, porque no había ni Soriana, ¿verdad? Pero se entiende, o sea, no era así, era cuando ministraba. De hecho, toda la vestidura real era como que en ciertos días. Y llama la atención que en el día más santo de todos, en Yom Kippur, el sumo sacerdote se despojaba de toda aquella vestimenta gloriosa y entraba a ministrar en el día más santo de todos los santos con la vestimenta más humilde, vestido de blanco, como con ropa interior, y así entraba al lugar santísimo. Se despojaba de toda su gloria, como los ancianos que dice Apocalipsis, se quitan las coronas y las arrojan reconociendo al único que merece la honra y la gloria. Entonces, para entender, ¿verdad? Rav Shaul indica que es en los tiempos de ministración. Ahora vamos con la mujer. ¿Hasta ahí queda claro lo del hombre? Muy bien, número 6. A ver, esposa. La 6. El texto nos dice que para que una mujer ore o profetice, debe tener cobertura sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si una mujer va a orar o va a profetizar, o sea, va a enseñar, va a predicar la palabra, dice, 1 Corintios 11, debe tener cobertura sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? De acuerdo al texto. Sujeta a la autoridad que en ese momento se le da. Ok, porque desde el principio estamos hablando de autoridad. Una autoridad espiritual, una sujeción a una autoridad que viene del Eterno, que luego pasa por Mashiach y que luego pasa por el varón y luego se designa a la mujer. ¿Sí? Incluso Pablo aborda el tema de que
porque el hombre fue creado primero, la mujer después, aunque realmente hay igualdad. Algunos tildan a Rab Shaul de machista. No hay ningún machismo aquí. El mismo capítulo él aclara, hay igualdad entre hombre y mujer, pero hay un orden, ¿sí? Hay un orden que se debe respetar. E incluso él reconoce cuando dice, así como el hombre fue creado primero y la mujer después, también es cierto que el hombre nace de una mujer. La mujer fue tomada del hombre como el hombre nace de una mujer. O sea, estamos iguales, hay igualdad de circunstancias. Aquí nadie es más que nadie, pero hay un orden que se debe de seguir. Y ese orden incluso es conveniente para la mujer, ¿sí? Pero, ¿quién rompió el orden desde el principio? Adán. Porque Adán, cuando es confrontado por el Eterno, ¿qué hizo? Se escondió detrás de su esposa, la mujer que tú me diste. Entonces él rompe el orden. El Eterno lleva el orden. El Eterno, ¿ustedes creen que el Eterno no sabía lo que había pasado? Sí. El Eterno pudo haberse ido derechito con Eva. ¿Qué hiciste, mujer? Pero no. El Eterno tiene que seguir el orden que él mismo estableció. Entonces él creó al hombre primero, él instruyó al hombre primero y el hombre instruyó a su mujer. Esa es la cosa, así funciona. El hombre instruyó a su mujer. Pues por eso el Eterno viene con Adán. Adán, ¿qué pasó? La mujer. Adán rompe el orden, ¿sí? Entonces Rab Shaul toca este tema y él dice, hay igualdad. Y la igualdad está desde un principio. Nada más que el orden se tiene que seguir. Y en ese orden le corresponde primero al varón, y solamente que el varón rompe el orden, entonces la mujer toma la batuta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que la mujer para poder orar o profetizar debe tener cobertura? Ya dijeron, tiene que estar sujeta a una autoridad. Ahora, ¿esto quiere decir que tiene que estar casada? No necesariamente, porque tiene que estar sujeta a la autoridad de un varón. En este caso, el varón puede ser su papá, el varón puede ser un líder espiritual, o sea, puede ser el rabino, puede ser el moré, puede ser el rosh, como se le llame, ¿no? Un maestro de Torah. Entonces una mujer, aunque no esté casada, que es una mujer comprometida con el Eterno, temerosa y que enseña la palabra, puede hacerlo al estar bajo la autoridad de un varón. Como ya dijimos, sea su papá, sea el esposo, sea el rabino. O sea, lo que tiene que hacer es estar sujeta a la autoridad de un varón. O sea, eso es bien importante. Si no está sujeta a la autoridad de un varón, entonces en esos casos es cuando ocurre lo de deshonra a su cabeza. Deshonra a aquel que fue designado. ¿Sí? Por eso es tan importante este tema. Ahora, si esto es así, entonces dice la pregunta 7, ¿de dónde viene la práctica de la cobertura literal en la cabeza de la mujer? ¿Cómo y para quiénes aplica? Porque ya vemos que el sentido de lo que está tratando Pablo aquí, primero tiene que ver con la parte espiritual, la parte de la autoridad, la parte de la sujeción. Pero no podemos negar que el tema también aborda la parte física, porque incluso habla del cabello de la mujer y se mete en todo este tema. Entonces, ¿de dónde viene, hermanos, la práctica de la cobertura literal? De que una mujer literalmente deba cubrir su cabeza. Ya dijimos, no toda la cabeza, sino la parte de la cabeza que es el cabello. ¿Mande? Cultural, bueno, puede ser visto como algo cultural, pero ¿de dónde viene o desde dónde viene?
Hay un texto en la escritura, cuando se están dando las instrucciones en la Torá para la ley de los celos, y que si un varón tenía como que inquietud, dudas de que su mujer le era infiel, y entonces ella debía ser presentada ante el sacerdote, y parte del proceso que seguía el sacerdote, dice la Torá, que cuando llegaba la mujer, entonces el sacerdote lo primero que hacía era descubrir su cabeza, quitarle la cobertura. Entonces a veces son textos ahí que no le ponemos mucha atención a los detalles, pero ya cuando los vemos, las mujeres desde aquel tiempo usaban cobertura en su cabeza. Entonces el sacerdote le quitaba la cobertura, que era algo que usualmente las mujeres no hacían, las mujeres casadas, o sea, andar sin cobertura en público. Pero ahí, como era un caso especial, el sacerdote descubría su cabeza y ya después seguían con el resto del procedimiento. Otro dato nos da la Torá sobre Rebeca. Rebeca, cuando Abraham manda a traer mujer para su hijo, y ahora Rebeca era soltera, no estaba casada, pero dicen los sabios, bueno, era soltera, pero no, porque desde el momento que ella aceptó venir con el mayordomo, ella ya entra en pacto. Y por eso dice que desde que sale de ahí Rebeca ya se lleva su cobertura. Y cuando ve que viene Isaac y le dicen quién es, ¡pum!, inmediatamente se pone la cobertura por respeto al que ahora es su esposo. Entonces vemos estos datos que nos dicen desde dónde o desde cuándo ya venía esta, puede ser tradición, ¿verdad? Como dice nuestra hermana, como cultural dentro del pueblo de Israel, de que la mujer usara cobertura en su cabeza. Entonces, desde entonces viene esta práctica, y la pregunta cómo y para quiénes aplica, esto solamente puede ser respondido a la luz de las enseñanzas del pueblo judío, porque ellos son quienes tienen esta autoridad y quienes han mantenido esas tradiciones por siglos y siglos y siglos. Entonces, ¿qué nos dicen esas tradiciones? Bueno, que esta tradición aplica para mujeres casadas, no las solteras. Se aplica para las mujeres casadas, que es una manera, ya lo hemos visto en otras ocasiones, de que la mujer al usar cobertura está diciendo, pues, yo no estoy disponible, ¿sí? Ya estoy casada. Y la soltera pues no tiene que hacerlo porque pues sí está disponible, por así decirlo. Y sin embargo, aún la mujer soltera, cuando va a ministrar, porque lo dice aquí, si va a ministrar delante del Eterno, debería cubrirse la cabeza. Porque va a ministrar, ¿verdad? Porque va a orar o va a profetizar, va a servir al Eterno, y entonces debería de usar cobertura. Entonces, en ese sentido es cuando aplica este tema de la cobertura sobre la cabeza. Pero ahorita lo usan aquí. ¿Mande? Aquí es lo que usan. Sí, bueno. Vamos para allá. Ahorita vamos a tratar de llegar a una conclusión, ¿verdad? A tratar de llegar a una conclusión. Entonces ya vimos de dónde viene la práctica y cómo y para quién. ¿Mande? Sí, ahí dice que ahora, leyendo con cuidado, ¿qué nos está diciendo? Decíamos del hombre, ¿el hombre tiene que usar en todo tiempo la cobertura? No, está diciendo que es cuando predique, cuando ore, cuando está ministrando. Y lo mismo dice de la mujer. ¿Cuándo es el tema de la cobertura? Cuando está ministrando. Cuando no está ministrando, tiene su velo natural, que es su cabello. Y por eso es lo de que mete el tema aquí de lo que la naturaleza te dice, ¿sí?
Cuando dice Rav Shaul, la misma naturaleza nos enseña sobre esto. En pocas palabras, la naturaleza te dice que la mujer debe usar el cabello largo y el hombre debe usar cabello corto. Para el hombre no es honroso usar cabello largo y para la mujer no es honroso andar pelona. O sea, dice Rav Shaul, es lo que la naturaleza te dice. Ahora, ¿es verdad eso? ¿O alguien nos enseñó a nosotros eso? ¿Por qué la mayoría de la gente en el mundo lo ve así? Lo que dice Rav Shaul es algo ya natural. Es como un chip que traes en tu cabeza. Como algo que te dice, o la mujer debe usar cabello largo, el hombre debe usar cabello corto. Entonces, porque al final dice él, si alguien quiere armar como contención sobre esto, finalmente nosotros las asambleas no acostumbramos esas cosas. No es nuestra costumbre, no es nuestra tradición. Hay muchas cosas que hemos aprendido por tradición, viendo nada más. Entonces crecimos en un mundo donde lo normal, lo natural es mujeres, cabello largo, hombres, cabello corto. Pero siempre lo pintaban pelo largo. ¿Mande? Siempre lo pintaban pelo largo. ¿A quién? A el señor Pero el león no es como lo pintan. No, es un griego. Sí, sí, a Jesús sí, pero a Yeshua no. Sí. Recuerden que la única, en el único contexto que un varón usaba su cabello largo era si era el nazir, el voto del nazir. Yeshua no estaba con un voto de nazir, porque si Yeshua hubiese tenido voto de nazir no hubiese bebido vino, y él bebía vino. Entonces también hay mucho, el cristianismo se equivoca cuando dicen que él era nazareno. No era nazareno, no tenía el voto de nazir, no usaba cabello largo, él sí bebía vino. Juan el Bautista, ahí sí tenemos un nazir, no bebía vino y seguramente usaba cabello largo, igual que Sansón, igual que todo el que tenía un voto de nazir. Pero solamente bajo esa circunstancia, y en cuanto terminaban su voto, tenían que ir al templo y tenían que cortarse el cabello, presentar su ofrenda y ya cumplieron su voto, ¿sí? Así era como funcionaba. Entonces, por eso dice Rav Shaul, la naturaleza te enseña sobre este tema. Entonces, ahí está lo del tema del cabello, ¿verdad? El cabello es el velo natural de la mujer, el que usa en la vida cotidiana. O sea, tampoco la mujer va a andar por la vida con la cobertura en la cabeza. O sea, la cobertura es como una vestimenta especial que usas para presentarte delante del Eterno en momentos especiales, pero no para andar impresionando a nadie, ¿sí? Esa es la idea que da aquí. Si la mujer en su vida normal, en su vida cotidiana, pues tiene su cabello, pero cuando la mujer va a hacer sus rezos, puede presentarse ahí delante del Eterno con su cobertura, o en Shabbat que viene al servicio, puede usar su cobertura. Igual no todo el tiempo, se puede usar si va a ministrar, si no va a ministrar puede no usarla, pero claro que ahí también entra la parte práctica. Alguien puede decir, no, pues andarme quitando y poniendo, ¿verdad? Pues, porque en el caso de las mujeres lo que se usa tradicionalmente es lo que se conoce como Kishui Rosh, que es algo así como lo que trae nuestra hermana Leida, ¿verdad? No es un velo, el velo también es griego. Los griegos usaban el velo, lo de nada más, ¡pum! Y no es, la idea de lo hebreo es el Kishui Rosh, que sí es un adorno que es algo como más bonito, ¿sí? Así como nuestra hermana Blanquita también que trae. Entonces un Kishui Rosh. Entonces, como es algo de trabajo ponértelo, yo sé, ¿verdad? Para las mujeres, pues sí, no van a decir, me lo quito y me lo pongo y no. Es trabajo ponértelo. Hasta hay tutoriales para ponértelo correctamente, ¿no? No es como el varón, porque el varón, pues ya una cobertura es algo como esto. Tampoco es una cobertura específica, sino es una cobertura que tú usas, que puede ser un bonete, que puede ser una boina, la kipá, que es algo tradicional,
Puede ser un sombrero también. Y en el caso o sí, una gorrita beisbolera, o sea, es una cobertura. En el caso del manto de oración del varón, pues sí es más sencillo también, o sea, ponértelo o quitártelo, es más práctico. No es como que un proceso, no. Sí, pero esa es la parte práctica. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. ¿Dudas? Entonces ya vimos cómo y para quiénes aplica. Número 8. Carlita, ¿qué dice la número 8? ¿Qué tienen que ver los ángeles en todo este asunto? Verso 10. ¿Cómo resulta que los ángeles terminan involucrados en el tema este de la cobertura en la cabeza? Dice el verso 10, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los malajos. Aquí es donde está. Por lo de Bereshit, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó en Bereshit? Pues, Los ángeles involucrados con las mujeres. Y los ángeles se enamoraron de las mujeres. Y viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, vinieron y las tomaron para sí. Dice la hermana Norma Díaz, lástima no pueda ver el atuendo de las hermanas. Ahorita le ponemos a una hermana. Ahorita le ponemos el atuendo de una de las hermanas. Ahorita al final, mire, las ponemos aquí y las grabamos. Entonces, los ángeles, fíjense, Rab Shaul usa un ejemplo bien drástico, bien fuerte, que tiene como finalidad pues dar un mensaje, ¿verdad?, práctico para la mujer. Estarán de acuerdo que pues uno de los grandes atractivos de la mujer pues, es su cabello. Es como pues algo muy distintivo en la mujer. Vamos a decirlo así, algo que enamora, ¿no? Pues los ángeles se enamoraron de las mujeres humanas, imagínense. Es el ejemplo que da Rab Shaul. Entonces, el uso de la cobertura viene a ser como una manera de esconder esa belleza, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, esto no va enfocado a lo literal. Volvemos otra vez al punto de que la mujer que usa la cobertura está diciendo, estoy casada, yo ya tengo un marido, estoy sujeta a mi marido. Ese es el mensaje. Y cuando Pablo utiliza este ejemplo de los ángeles, repito, es un ejemplo muy fuerte, pero que fue real, que los ángeles se enamoraron de las mujeres. Entonces el razonamiento es este: si los ángeles se enamoraron, pues ¿no crees que va a haber hombres que se enamoren? Por lógica. Entonces, mujer, tienes que poner un freno. Tienes que poner un freno, tienes que mandar ese mensaje claro y contundente de que eres una mujer casada, que no está disponible para ningún varón, solamente para su marido. Entonces, eso es lo que tienen que ver los ángeles. Que hay un punto en la historia donde los ángeles se enamoraron de las mujeres. Vamos a tratar de impedir que eso vuelva a pasar. Y no solamente hablando de ángeles, sino hablando de otros hombres. ¿Se entiende? Entonces ese es el asunto de los ángeles, porque de pronto sí es como que, ¿y los ángeles qué tienen que ver con esto? Entonces, hermano, aquí daría a entender que entonces la mujer siempre debería estar cubierta. O sea, si es por causa de los ángeles. Sí, sí, o sea, si lo vemos así, Espiritualmente sí. sí, exacto. Acá estamos hablando de una convicción, ¿verdad? Porque una mujer que tiene una convicción de estar sujeta a su marido, a quien es su cabeza, al Mashiach y al Eterno, pues vaya, volvemos a lo que decíamos en un principio. ¿Todos los que usan cobertura están sujetos? No.
Entonces realmente la cobertura física no dice nada. O sea, viene a ser un símbolo, nada más. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo realmente importante? El compromiso. El compromiso, la convicción. Lo que decía el hermano, ¿verdad? O sea, espiritualmente tú tienes esa convicción. Entonces es como... Y aunque alguien se enamore de ti, si tú tienes la cobertura que no es física, pero es una convicción, pues no vas a caer en eso. Exactamente. Porque miren, igual, aunque una mujer usara cobertura todo el tiempo, ¿ustedes creen que los hombres van a respetar eso? No. Las mujeres musulmanas se cubren de pies a cabeza. Andan pero todas bien tapaditas. ¿Y ustedes creen que los hombres respetan eso? Como quiera no. Entonces el punto no es lo determinante, lo físico, sino la convicción. Eso sí, una mujer que tiene esta convicción, este compromiso, la mujer sí va a ser influenciada en su manera de vestir. Eso sí. O sea, es lo opuesto. Yo era lo que iba a decir. Si una mujer determina por convicción hacerlo y porque a ella misma, o sea, le va a ayudar, pues también lo puede hacer. O sea, Claro, o sea, no hay una prohibición, ¿verdad? No hay una indicación de que lo tiene que hacer, pero tampoco hay una prohibición. El punto es la convicción que cada quien tiene. Si la mujer considera necesario e importante hacerlo, adelante. ¿Sí? Si te ayuda, adelante. Si te va a beneficiar de alguna manera para que los hombres no te molesten, etc., adelante. Pero eso ya tiene que ver no nada más con la cobertura, sino, como dice otra parte de la escritura, con la manera de vestir. ¿Sí? El cómo te vas a vestir. Vestir de una manera decorosa. Entonces ya entramos en otro tema, para no estar como que despertando esas pasiones. De hecho, hermanos, es un testimonio que me dijo mamá. Estábamos hablando de varios temas. Me comentó una vez que, por el tema de las vestimentas, que siempre me decía que ella, o por lo menos ella cuando era joven, siempre se vestía, no provocativo, pero así como que positiva. El caso es que ella comentó que cuando se casó con su papá, pues dejó de vestirse. O sea, ya dejó de como de que las mexicanas eran ya siente como señora. Y yo creo que me no sé por qué decía que mi papá se enojaba de que decía, oye, ¿por qué no te dices? Porque no te dices hermanos cuando éramos novios. Y ella le contesta, como que estoy casada hace años. La razón es para que tú y tú para que no tengas que otros hombres me miren. O sea, que provoquen celo. Es como que o sea, para mí es curioso porque normalmente, pues no, como que se pasa de. O sea, en mi caso, como que, pues, ¿por qué? Digo que a veces acá se enoja mucho, o por lo menos yo, aunque siempre me dice que me viste, porque siempre le digo como que, porque estamos en la calle, está en pleno solar. Y aún así se visten mal, se visten un poco pudientes, como que no es por eso, como que vaya de que pueden necesitar algo más, aunque no se quieran. O sea, con la misma vestimenta se provoca efectos. Son temas controversiales y hoy tenemos un movimiento muy fuerte en el mundo que dice, ¿verdad?, que pues la mujer tiene derecho a vestirse como sea y el hombre tiene que respetarla. Y bueno, hay tantas cosas, pero recordemos que ya estamos en tiempos finales y que esto es una característica de tiempos finales. Pero cuando vemos hacia atrás, pues todo el tiempo pasado fue muy diferente, ¿no? Todo este tema de la vestimenta, del varón, de la mujer, fue muy, muy distinto. Pero bueno, ahorita no es el tema, la forma de vestir. Ese es otro tema aparte. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión final sobre este tema? ¿A qué conclusión podemos llegar después de estudiar el tema? Pues aquí Pablo concluye
cada quien haga como quiera. Sí, fíjense qué conclusión maneja ahí, ¿verdad? Rav Shaul como que cierra el tema diciendo, esto no es para discutirse, esto no es para armar polémica, ¿sí? No es para confundir a nadie, pero sí termina diciendo las asambleas, las congregaciones, no tenemos esas costumbres. ¿A qué costumbres se refiere? O sea, aquí no hay costumbres paganas. Aquí lo que acostumbramos las asambleas son buenas costumbres. Costumbres que vienen de nuestro pueblo. Recordemos que la palabra cultura viene de Kol Torah, la voz de la Torah en nosotros. Entonces, los creyentes debemos de ser influenciados por la Torah y en todo caso por las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, no por las modas del mundo. Entonces tiene que haber una diferencia, es con lo que él cierra esto. Como le está escribiendo a los corintios, es lo que les dice. Si esto fuera una carta de Kefa para lo que es pueblo judío, entonces sería muy distinto, ¿sí? Sería muy distinto. Nosotros no somos corintios, pero ¿qué somos? Somos creyentes que estamos regresando a nuestras raíces, pero somos personas que nacimos y crecimos pues, como paganos, influenciados por todo tipo de costumbres paganas, y entonces estamos en un camino de regreso a casa y nos cuesta mucho, ¿verdad? Todo esto. Sin embargo, esto va a funcionar en la medida de que cada quien vaya llegando a una convicción. Entonces el tema de la cobertura en la cabeza, yo creo que aquí lo podemos entender bien, tanto para la mujer como para el hombre, y ya va a depender, según concluye Rav Shaul, que todo el tiempo lo maneja como una convicción, va a depender de la convicción de cada persona. El que comience a hacerlo, el que comience a practicarlo, pero entendiendo lo que esto significa, lo que esto representa. Muy bien, pues concluimos. ¿Qué dijo Claudita? ¿Será por esto que las mujeres judías ortodoxas al salir siempre cubren su cabeza o utilizan pelucas en público? Ah, sí, porque ahora acostumbran usar pelucas. También. Pero pues luego a veces las pelucas son más llamativas que el cabello normal, ¿no? Hermana Blanquita, quisiera modelar tantito para la hermana que quiere ver el atuendo. Sí, sí. Mire, si quiere, véngase por este lado aquí con la hermana Leida. ¿Quién más trae cobertura? ¿Nada más dos? Aquí traigo, ya la tengo. Bueno, nada más para que la hermana Norma de Argentina las vea. Quiere ver el atuendo. Ahí, acérquense un poquito más, hermanas. Un poquito más. Ahí está. Bueno, ahí está, hermana Norma. Ese es el atuendo, ese es el Kisui Rosh, lo que usan las hermanas como cobertura en la cabeza. Vuelta. Aquí. Ahí está. Muy bonito. Muy bien. Bueno, ahí quedó. Shalom, nos vemos. Bendiciones. Continúen con clase de Salmos.